Hola, buen día, yo les vengo a hablar sobre la manometría. Pero, ¿qué es la manometría? En palabras simples se puede definir como el conjunto de técnicas y o procedimientos, ya sea tanto experimentales como teóricos, para medir o determinar la presión en distintos tipos de recipientes o sistemas. En la vida cotidiana, esto se puede aplicar para medir la presión en balones de gas, recipientes de bebidas, ollas de presión, etc. En otros aspectos también se puede utilizar en la medicina, ya sea para medir la presión arterial, presión ocular o en otras partes del cuerpo humano. También se puede aplicar en otros fines, ya sea en fines de la ingeniería, por ejemplo en sistemas de tuberías, de calentamiento de agua, etc. En los deportes, por ejemplo en los tubos de buceo, en los balones de fútbol, básquetbol, etc. Medir la presión es de vital importancia en la vida. Y para esto se necesitan diferentes instrumentos para medirla, dependiendo a cuál situación queremos determinar su presión. Estos instrumentos son: para determinar la presión atmosférica necesitamos el barómetro, el cual consiste, como se ve acá, en un tubo, cuya parte superior se encuentra sellada y la parte inferior abierta. Este tubo posee graduaciones, que se encuentran en milímetros o en alguna otra unidad. Consiste que, en esta parte existe un vacío. La presión atmosférica ejerce una fuerza, produciendo que esto se impulse hacia arriba, indicando la presión. Generalmente se usa mercurio, porque las propiedades del mercurio son bien conocidas, como su peso específico, densidad, etc. En algunos casos se puede usar el agua, pero no es muy útil, ya que se necesitarían grandes columnas de agua para determinarla. Ahora, en cuanto a los manómetros. Los manómetros son instrumentos que permiten determinar la presión en ciertos fluidos o gases y miden la diferencia entre la presión atmosférica y la presión local, la que se quiere determinar. Bueno, existen distintos tipos de manómetros. El más común de ellos es el manómetro de Bourdon, el cual consiste en un tubo plano que, al estar en contacto con la presión atmosférica, se mantiene recto, o sea, doblado. Y al ser expuesto a otra presión, este tubo se estira, produciendo una expansión que puede ser registrada ya sea mediante una aguja o algún dispositivo electrónico. En el caso del manómetro de pozo, se aplica una fuerza en esta parte, produciendo que este nivel disminuye, de tal forma que al disminuir este nivel, el nivel en esta parte derecha aumenta. Esa relación está dada entre el cociente de esta área y el área 1 que se demuestra acá. Este tubo acá se encuentra graduado, que puede ser en distintas medidas, ya sea en pie, pulgadas, metros, centímetros, etc. De tal manera que se puede leer directamente. El manómetro de pozo inclinado. Este manómetro funciona de una manera similar a la anterior. La única diferencia es que esta radica en que el tubo se encuentra con cierto ángulo. Por lo tanto, posee una mayor sensibilidad y una mayor precisión, ya que la graduación varía según el ángulo con que éste se encuentra inclinado. El piezómetro es un instrumento que se utiliza para medir la presión, el cual en la parte superior se encuentra abierto. En el otro extremo se encuentra cerrado y unido al recipiente o sistema que se desea determinar su presión. Se usa para determinar presiones mayores a la presión atmosférica. Se debe tener en cuenta que la densidad del fluido manométrico que se quiere considerar debe ser algo alta, ya que de lo contrario esto ocasionaría columnas de fluido demasiado grandes para poder determinar fácilmente. El manómetro simple de tubo 1. Este sistema requiere de un líquido manométrico. Puede ser igual o diferente al fluido que estaría acá. Si la presión del recipiente es muy grande, esto ocasionaría que el sistema se traslade hacia acá, produciendo que esto se rebalse. Manómetro diferencial de tubo 1. Este manómetro sirve para medir la diferencia de presión, ya sea entre dos recipientes o dos puntos. El fluido manométrico debe ser insoluble o invisible con respecto a ambos recipientes. De lo contrario no se podría determinar. No solamente existen
manómetros para medir presiones sobre la presión atmosférica. También existen manómetros para medir presiones más bajas, como es el caso del vacúmetro. El vacúmetro es un instrumento utilizado para medir presiones bajo la presión atmosférica, el cual parte desde el cero, que sería la presión atmosférica, variando hasta el vacío absoluto. También existen dispositivos electrónicos para determinar la presión, como es el caso de los transductores de presión, el medidor de tensión. Bueno, la presión que se desea determinar se introduce acá, de tal forma que llega al diafragma. La presión produce una contracción en el diafragma que luego es leída acá. Al aplicar un voltaje se produce una variación en la resistencia de acá, de tal forma que la variación de dicho voltaje puede ser leída mediante dispositivos electrónicos, por ejemplo un voltímetro, calibrado en unidades de presión. La presión y su forma de medirla también se puede aplicar a la medicina, como es el caso del tensiómetro, o también conocido como esfigmomanómetro, el cual consiste en un brazal y una bomba, o cualquier dispositivo que permita el bombeo del aire. Al bombear el aire se ejerce una presión, la cual puede ser medida por un manómetro de Bourdon. La manometría no tan solo se puede utilizar para determinar la presión en fluidos, sino que también se puede utilizar para medir las presiones en sólidos. Para determinar la presión en sólidos se basa en el uso de cristales de silicio. Se pueden usar resistores de silicio de película muy delgada, en lugar de los medidores de tipo puente de Weston. Esta presión se aplica en una placa que ocasiona que ésta se desvíe, cambiando el espacio de aire que hay entre ambas placas. Transductor de presión de resonadores de cuarzo. Al aplicar una fuerza o una presión sobre un cuarzo, este oscila en cierta frecuencia, dependiendo que si la frecuencia es mayor o menor, va a depender que si la presión aplicada sea mayor o menor. A continuación les voy a explicar un ejercicio básico donde se pueden aplicar los fundamentos y propiedades de la presión y manometría. Como pueden apreciar en la figura, es un depósito cerrado que contiene aire comprimido y aceite conectado a un manómetro de Bourdon y a un tubo en U con mercurio abierto a la atmósfera. Para poder aplicar las propiedades de presión y manometría se deben cumplir tres propiedades principales. La primera es que el fluido esté en continuidad. La segunda, que el fluido esté en reposo. Y la tercera, que sea el mismo fluido. Para encontrar la solución, aplicaremos las propiedades y fundamentos de presión y manometría explicadas en clases, lo cual establece que la presión 1 va a ser igual a la presión 2, en los puntos 1 y 2 que se establecen en el fluido del mercurio. P1 se va a establecer como la presión en A, o sea en el punto o en la superficie del aceite, más el peso específico del aceite por las dos alturas, H1 y H2. En el caso de P2 va a ser la presión en la superficie del líquido manométrico, en este caso mercurio, más el peso específico del mercurio por la altura 3, donde la presión en este punto es igual a 0 debido a que está en contacto con la atmósfera. Como presión 1 y presión 2 son iguales, se igualan las dos ecuaciones explicadas en la diapositiva. Como la presión 1 es igual a la presión 2, igualamos las dos ecuaciones, quedándonos el peso específico del mercurio por la altura 3, que va a ser igual a la presión A, más el peso específico del aceite por la sumatoria de la altura 1 y 2. Despejando la presión A, que es lo que nos piden, nos queda presión A igual al peso específico del mercurio por la altura 3 menos el peso específico del aceite por la sumatoria de la altura 1 y 2. Reemplazando los datos y haciendo algunas modificaciones como cambio de unidades, nos quedan los siguientes pesos específicos en las unidades de libras sobre pie cúbico. Finalmente, reemplazando los datos en la ecuación, nos quedarían los siguientes. Para finalizar, como la presión A, que es igual a la presión manométrica que nos están pidiendo, nos queda exactamente el resultado en PSI, o sea, libras partido en pulgada cuadrada. Tras realizar la investigación, fuimos capaces de darnos cuenta que la presión y manometría se puede visualizar en nuestras vidas a diario, en simples cosas como la presión que hay en el aire con que se infla una pelota o la lata de gaseosa, o más en profundidad como nuestra presión arterial que se debe tratar con mayor cuidado. En general, existen diferentes tipos de presiones e utensilios para su medición, tales como la ya mencionada presión arterial que se mide con un tensiómetro, la presión ocular que se mide con un tonómetro y la presión manométrica que se puede medir con un manómetro de Bourdon. Estos solo fueron algunos ejemplos de presiones, ya que existen muchos más.
En el transcurso del seminario fuimos viendo en forma detallada el trabajo de investigadores muy importantes que en el pasado contribuyeron de forma extraordinaria, como lo fue Bernoulli y Torricelli, información que nos permitió explicar muchos fenómenos de hoy en día. Esta fue nuestra presentación. Muchas gracias.